Muere el Papa Francisco. Las puertas de sus habitaciones ya fueron selladas. Emiten convocatoria a cardenales para los preparativos del cónclave. El club de fútbol del Papa, el San Lorenzo, le manda mensaje. Claudia Sheinbaum enviará una iniciativa para prohibir propaganda extranjera luego de los spots del gobierno de Trump. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Ninguna entidad de ningún gobierno extranjero pues pueda pagar para poder difundir estos anuncios. Esta mañana a las 7:35 hora de Roma murió el Papa Francisco a los 88 años de edad. Estas son imágenes que vamos a ver en un momento. Ahí estamos viendo en vivo. Así luce el Vaticano, así luce la Plaza de San Pedro, previo a la primera reunión del Colegio Cardenalicio que fue convocado hace unas horas. Esto para la primera congregación general tras la muerte del Papa. Con ello se dará inicio a los preparativos del cónclave que culminará con la elección del sucesor del Papa Francisco. El Vaticano informó que el Papa Francisco falleció a causa de un derrame cerebral. Así fue asentado en el acta de defunción del Santo Padre. Aquí la crónica de lo que sucedió desde el anuncio de su muerte. Con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. En plena madrugada, las campanas de la Catedral de la Ciudad de México anunciaron la muerte del Papa. Al amanecer, iniciaron las condolencias. Figuras políticas del país, líderes de partidos, el Poder Legislativo y la Presidenta de la República recordaron al Sumo Pontífice. Por supuesto, nuestro pesar por el fallecimiento del Papa Francisco, nuestro abrazo a todos los católicos de México. Y en las iglesias, el luto. Al mediodía, nuevamente la Catedral Metropolitana fue escenario de la primera de decenas de ceremonias y homenajes que hubo en templos del país para el primer Papa latinoamericano de la historia, que murió hoy a los 88 años. En la catedral se colocó un retrato del pontífice argentino y el solideo que utilizó en su visita a México en 2016. A la 1 de la tarde, las campanas de las iglesias sonaron para despedirlo. En la Basílica de Guadalupe, el arzobispo primado de México ofreció una misa para pedir por el descanso del líder del mundo católico. Por eso este es el lugar preferido del Papa Francisco y por ello hoy aquí, ante nuestra Madre, le pedimos por su llegada a la casa del Padre. Miles de feligreses lo acompañaron y recordaron. La verdad sí fue una noticia muy impactante, puesto que era un papa que brindó mucho apoyo no solamente a personas inmigrantes, sino también a la comunidad LGBT. Que se cumpla lo que nos enseñó, ¿no? La paz, porque desgraciadamente es un país que estamos en guerra dentro de nosotros mismos. Ya no hay esa paz que Dios nos ha inculcado. Al concluir la ceremonia, las campanas de la basílica sonaron 100 veces en honor a Jorge Mario Bergoglio, quien será recordado para siempre como el Papa Francisco. Para
Para Milenio Noticias, Pedro Domínguez. Horas antes de su muerte, el Papa Francisco dio su último mensaje con motivo de la misa de Pascua realizada en la Basílica de San Pedro, encabezando la tradicional bendición Urbi et Orbi, ante más de 30,000 feligreses. También tuvo su último encuentro diplomático, que fue con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance. Con mucha emoción doy lectura que el Papa Francisco ha preparado para este hermoso día de Pascua. Dice el Papa, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ite missa est, alleluia. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Thank you very much for your visit. Of course. And thank you for seeing me. Per lei ogni giorno, che Dio la benedica. ¿Y qué sigue en las próximas horas? Vamos con nuestro compañero corresponsal en Roma, Mario Osorio. Muy buenas noches, Mario. ¿Qué sigue después de lo que hemos narrado hasta el momento allá en Roma? Mario. Sí, buenas noches desde la Plaza de San Pedro, Elisa. Pues sí, esta noche fue dada a conocer la causa oficial del deceso del Papa Francisco. El Vaticano informó que, según sus médicos, el Papa murió de un ictus o derrame cerebral que fue seguido por un paro cardiocirculatorio. El Papa, según sus médicos, murió serenamente en su apartamento en el Palacio de Santa Marta, dentro del Vaticano. Esta noche, igualmente, como es el rito, como establece el rito, fueron sellados ambos departamentos, en el Palacio Apostólico del Vaticano, que está aquí a mis espaldas, y el departamento que el pontífice ocupaba en el Palacio de Santa Marta. Se espera mañana la primera reunión de los cardenales que establezcan oficialmente cuándo tendrán lugar los funerales, que serán tendrán lugar seguramente este sábado, a los que se espera la presencia de líderes de todo el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya anunció que estará presente. Igualmente, este lunes fue declarada la sede vacante, durante la cual el colegio cardenalicio, en específico el cardenal estadounidense Joseph Kevin Farrell, que es escamarlengo, queda al frente de los asuntos administrativos en los que se designa al nuevo pontífice. El cónclave tendrá lugar seguramente entre 15 y 20 días después del deceso de Francisco, es decir, estamos hablando de los primeros días de mayo. Por el momento, esa es toda la información, Elisa. Buenas noches desde acá, desde el Vaticano. Gracias, Mario. Seguimos pendientes y sí, precisamente el Vaticano ya publicó el testamento del Papa Francisco. En el documento, bueno, se pueden leer los últimos deseos del Papa en relación a lo que ya preveía que iba a suceder. El Santo Padre expresó sus deseos de que sus restos mortales descansen en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Además, pidió que su sepulcro sea sencillo, sin decoración particular y que solamente tuviera la inscripción Francisco, y se ubicará en la Capilla Paulina. El documento también pide que sus restos descansen en un nicho discreto. El Papa dejó instrucciones para que los gastos de su entierro sean cubiertos por un benefactor al que designó con antelación.
Y la noticia de la muerte del Papa Francisco sacudió, pues sí, a todo el mundo, en particular al mundo católico. Mandatarios de distintos países expresaron sus condolencias, como Donald Trump, presidente de Estados Unidos, también Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, el rey Felipe de España, Emmanuel Macron de Francia, Vladimir Putin de Rusia, entre muchos otros mandatarios y líderes del mundo. Y bueno, ha llamado la atención, por supuesto, lo que escribió el presidente de Argentina, Javier Milei, primero porque, pues bueno, usted sabe que el Papa Francisco nació y creció allá en la Argentina y ha tenido desencuentros, no el Papa, sino los políticos argentinos con esta división ideológica, con la polarización que existe. Pero bueno, Javier Milei expresó también sus condolencias a pesar de estas diferencias que ha tenido con el Papa. Hoy dijo que haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor. Y es que la relación llegó a momentos muy complicados, sobre todo por parte de los políticos de Milei, quien se mostró muy crítico del sumo pontífice, lo llegó a llamar de distintas maneras y declaraciones de las que después se retractó. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Bueno, y es que en Argentina, como en otros países, en otras naciones, hay una fuerte polarización entre lo que llaman conservadores, progresistas, de derecha, de izquierda, en fin, esta polarización ideológica que ha permeado, y precisamente es una de las razones por las que el Papa Francisco, según investigadores, periodistas y gente en Argentina, seguidores y detractores, por las cuales él no volvió ya a su país natal, a Argentina, después de asumir el papado. Así nos lo comentó justamente esta mañana la periodista argentina Virginia Rocchetti, quien dijo que Francisco no ha querido quedar condicionado en posición ideológica alguna, entonces prefirió dar un paso atrás, aunque ha estado en contacto, por supuesto, con seres queridos, estuvo en contacto con familiares, estuvo en contacto con amigos allá en Argentina. Ya como Papa se mantuvo alejado para no quedar atrapado de un lado o del otro. Así nos lo comentó. Una parte muy grande de la población lo quiere y lo ha querido, y otra parte muy grande no. Y no se le ha dado el lugar al Papa en la República Argentina que tal vez debería haber tenido. Bueno, precisamente por esto no ha venido, desde este es mi punto de vista. Él siempre lo atribuyó a que el Papa es una figura mundial y por tanto no tiene que volver a su país de origen, sino que tiene que recorrer el mundo entero para llevar la palabra de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde mi punto de vista y desde muchos colegas, creo que nunca ha venido por esta cuestión ideológica. Yo creo que si venía durante un gobierno peronista, iba a ser ya el Papa peronista definitivamente, y por tanto un sector muy grande de Argentina no lo iba ni siquiera a considerar, a querer. Y creo que la falta de su visita, su ausencia en nuestro país durante los últimos años, desde que ha asumido como Papa, yo creo lo atribuyo a eso. No ha querido quedar condicionado a una posición ideológica y ha preferido y ha optado por ese lugar, quedarse en el Vaticano. Bueno, y Virginia también nos habló, como algunos otros testimonios que escuchamos, de esta calidad humana del Papa Francisco, de esta sencillez que lo mantuvo en contacto
con distintos sectores de la sociedad, con los más desfavorecidos, los más desprotegidos, los más excluidos, pero también con los grandes líderes y por supuesto con todo este carisma de cercanía con los países de América Latina, a través del idioma y a través de costumbres como el fútbol. Era un amante de fútbol y tenía, por supuesto, a su equipo favorito, el Papa, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, que por cierto despidió al Papa con un emotivo video. Su historia con el ciclón comenzó en la infancia y nunca se detuvo. Hoy el club le dice adiós a uno de los suyos, al más grande de todos. Siempre Cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre Cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Y que gane San Lorenzo. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Bueno, y hemos visto también en las redes, en los medios, recordando momentos del Papa Francisco, de su cercanía, de su ingenio, de su alegría. Y bueno, el Papa Francisco a lo largo de su pontificado también recibió le comentábamos, muchos líderes del mundo. Y por supuesto, varios políticos mexicanos fueron y viajaron hasta el Vaticano para representar a nuestro país o para externar su devoción o simplemente para tomarse la foto. Las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano han sido clave a lo largo de los años para reforzar su vínculo, tanto religioso como político. Tras la designación del Papa Francisco en 2013, durante su mandato diversos funcionarios le realizaron visitas, ya sea para representar a nuestro país o externar su devoción. Inclusive le hicieron llamados. El primer contacto que tuvo el Papa Francisco con la política mexicana fue en 2014, cuando el expresidente Enrique Peña Nieto visitó la Santa Sede y le obsequió una imagen de la Virgen de Guadalupe y una playera de la selección mexicana de fútbol, además de invitarlo formalmente a México, propuesta que el sumo pontífice aceptó. Fue en febrero de 2016 cuando el Papa pisó por primera vez suelo mexicano. En el discurso de bienvenida en Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que la visita trascendió al conectar con la fe de millones de mexicanos. Su santidad, México lo quiere. México quiere al Papa Francisco por su sencillez, por su bondad, por su calidez. Papa Francisco, usted tiene un hogar en el corazón de millones de mexicanos. La figura del Papa Francisco también fue una pieza importante en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En 2020, el mandatario le envió una carta al sumo pontífice a través de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, en la que pidió que se ofrecieran disculpas al pueblo mexicano por los actos cometidos durante la conquista. Las visitas al máximo representante de la Iglesia Católica al Vaticano también formaron parte de la gira de algunos gobernadores y exgobernadores, como los de Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, Coahuila y Nuevo León. En 2021, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez asistieron a una misa que ofició el Papa para luego obsequiarle un jersey oficial del Club Tigres y otro de Rayados. En 2022, Samuel García regresó al Vaticano y se reencontró con el Papa Francisco, a quien le pidió una bendición para el estado de Nuevo León. Otra gobernadora que se sumó a la lista es Mara Lezama de Quintana Roo, quien en diciembre de 2023 entregó al Papa una nueva carta del expresidente López Obrador, además una réplica del Tren Maya para que fuera bendecida días antes de su inauguración. En 2024, la entonces candidata al Senado por Movimiento Ciudadano, Sandra Cuevas, conoció al Papa, le obsequió una bandera de México y le pidió al pontífice que bendijera otra para llevarla de regreso a México. Pero el sumo pontífice también fue una figura importante en el pasado proceso electoral, luego de que se reuniera con las entonces candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum
y Xochitl Gálvez. Ambas dialogaron con él en su residencia conocida como la Casa Santa Marta, en donde además de entregarle obsequios, externaron sus visiones sobre el futuro de México. Justamente casi un año después, ya como presidenta, Claudia Sheinbaum recordó lo que significó dicha reunión, inclusive consideró al Papa como una persona humanista y progresista. Tuve, pues la verdad, un privilegio, el privilegio de estar con el Papa Francisco en una reunión, digamos, no como parte de un tema religioso, aunque él mismo, pues evidentemente representa a la Iglesia Católica. Y él me dijo que era muy importante la participación de las mujeres. Y en ese sentido, pues yo considero al Papa Francisco un humanista y en muchos sentidos muy progresista. Con información de María Fernanda Castañeda, Milenio Noticias. Bueno, parte de las candidatas políticas, políticos que fueron a visitar al Papa, presidentes, en fin. Y sí, es que en la campaña, recordará que fue Xochitl Gálvez, y entonces en la campaña de Claudia Sheinbaum se movilizaron y no se quedaron atrás. En fin, las dos estuvieron ahí presentes, pero también otros políticos han visitado al Papa y también se han vivido momentos como algunos que vimos, pero curiosos, llamémosle así. Por ejemplo, algunas de las políticas que visitaron el Vaticano fueron las diputadas Maribel Solache y Marcela Guerra, junto con la directora de Relaciones Internacionales de San Lázaro, Cristal Pelayo, y el coordinador de Operaciones Políticas de Morena, Pedro Aces. Esto es importante. Recordemos que el encuentro fue en febrero de este año y la diputada Marcela Guerra compartió las fotografías de la audiencia privada con los cuatro, en la que se habló de la importancia de apoyar a los migrantes. Hoy, tras la muerte del pontífice, la diputada recordó esta reunión y puso esta fotografía. Y es importante ver esta fotografía porque recordemos que causó polémica el hecho de que el coordinador de operación política de Morena, Pedro Aces, editó la fotografía del encuentro en la que de plano borró a las diputadas Maribel Solache y Marcela Guerra. Esto pues con el objetivo de aparentar que fue recibido solito por el Papa Francisco en el Vaticano. Incluso al informar sobre esta reunión mostró una foto donde solo aparece él con el pontífice. Bueno, algunos detalles. Y en 2016, el Papa Francisco visitó México y dejó un mensaje profundo de fe, justicia y esperanza. Aquí algunos momentos. En México es la mayor riqueza y por lo tanto no puede ser sacrificada. La muerte del Papa Francisco marca el comienzo de un extenso y cuidadoso proceso para elegir a su sucesor. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum. Cuando un papa muere o dimite, todos los miembros del colegio cardenalicio están obligados a asistir a la elección de un nuevo pontífice. Este proceso es conocido como cónclave papal, cuyo origen proviene del latín
cónclaves, que significa bajo llave, haciendo referencia al aislamiento y secreto en el que se lleva a cabo este evento dentro de la Capilla Sixtina en el Vaticano. Al iniciar el periodo de sede vacante, el Colegio Cardinalicio convoca a todos los cardenales menores de 80 años para que entre los 15 y 20 días después del fallecimiento lleguen a Roma. Una vez que están reunidos los 120 cardenales electores, asisten a una misa especial antes de ingresar a la Capilla Sixtina, en donde previo al comienzo de la votación realizan un juramento de confidencialidad y compromiso con el proceso. Tego Georgios Marius Cardinalis Bergoglio spondio vobeo adiuro sic me Deus adiuvet et ac Santa Dei Evangelia quae manum me atango. Una vez que se escucha la expresión extra omnes, todos fuera, las puertas de la capilla se cierran herméticamente y los cardenales quedan completamente aislados, evitando las influencias externas. Esto hasta que se elija el nuevo papa. La votación consiste de 3 partes. El prescrutinio, el cual consiste en la designación de los encargados de organizar la votación, de preparar y recoger las papeletas y de supervisar la votación. La segunda parte es el escrutinio, es decir, la emisión del voto en donde cada cardenal escribe en secreto el nombre de su candidato en la papeleta, que luego se deposita en una urna. Finalmente, durante el post-escrutinio, los votos se cuentan y se reafirman. El primer día se celebra la votación inicial. Si no se elige a nadie, se realizará un máximo de 4 votaciones diarias, 2 en la mañana y 2 en la noche. Para que un candidato sea elegido, debe obtener al menos 2/3 de los votos. Después de cada votación, las papeletas son quemadas en una estufa provisional, cuya chimenea informa a la gente si hay o no un nuevo papa, a través de humo negro cuando no hubo acuerdo y humo blanco cuando sea elegido el nuevo papa. El cardenal que resulte ganador acepta su elección como sumo pontífice y elige un nuevo nombre papal, para posteriormente vestirse con la tradicional sotana blanca. Finalmente, el cardenal protodiácono, desde el balcón de San Pedro, anuncia al mundo: Habemus Papam. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Para Milenio Noticias, Saraí Ramírez. ¿Y quiénes son los cardenales elegibles para ser papa? Bueno, según las reglas vigentes del Vaticano, de un total de 252 cardenales que conforman el Colegio Cardenalicio, solo 138 son electores. Esto se debe a que solo aquellos menores de 80 años pueden votar. Entre los posibles candidatos a suceder a Francisco, bueno, ya han surgido muchos nombres, pero después indican que las apuestas fallan comúnmente, pero bueno, aquí hay algunos de los rostros y los nombres que podrán estar y podrán ser votados por los cardenales que se encuentren reunidos en este cónclave. El cardenal italiano Pietro Parolin, por ejemplo, es actual secretario de Estado del Vaticano, uno de los favoritos para suceder al Papa. O el cardenal húngaro Péter Erdo es conocido por sus posturas más conservadoras. Está también el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, de 67 años, cercano, por cierto, a las políticas del Papa Francisco. Y Robert Sara, el cardenal originario de Guinea. Por parte de nuestro país, solo 2 cardenales son electores: Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, y Carlos Aguiar Retes, el arzobispo primado de México, quien ofició, por cierto, la misa en la mañana. Y tras el fallecimiento del Papa, el mundo católico vive un momento clave. Agradezco que nos tome la comunicación el padre Mario Ángel Flores, de la Comisión Teológica Internacional. Querido Mario Ángel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Elisa. Tanto gusto en saludarte, mucho gusto de hablar con tu auditorio. Igualmente, querido Mario Ángel, pues un momento lo comentábamos en la mañana de
duelo, pero también de reconocimiento a una vida y de agradecimiento por el camino recorrido, primero por Bergoglio y después por el Papa Francisco, que hoy partió. Mario Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo están en la Iglesia Católica? ¿Cómo han recibido la noticia y cuál es la reflexión que realizan? Bueno, sin duda el dolor de su partida, como todo dolor ante la muerte, es inevitable. Y lo sentimos por todo lo que ha significado el Papa Francisco para la Iglesia en estos 12 años. De alguna manera, y hay que decirlo y reconocerlo, en los últimos 2 meses la Iglesia, el mundo, ha estado un tanto preparándonos para este momento. Sí. Y lo hemos visto durante esta Semana Santa, que el Papa, pues, en ese deseo, porque así lo he visto yo personalmente, en ese deseo de entregarse totalmente hasta el último momento, no obstante su enfermedad, ha querido salir, al menos a dar un saludo, a hacerse presente, y hemos visto que su recuperación era ya muy difícil. Pero el agradecimiento por todo lo que ha hecho se sobrepone a su partida. Creo que ha sido un personaje que ha cambiado el estilo de ejercer el ministerio del apóstol Pedro, el sucesor de Pedro, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa autenticidad. Y creo que esto nos ha ayudado a todos como Iglesia a saber que nuestra tarea es estar más cerca del Evangelio de Cristo, para estar más cerca de la gente del mundo, tal como lo ha hecho él durante estos 12 años. Sí, Mario Ángel, y bueno, hemos hablado a lo largo del día, por supuesto, de todas estas transformaciones internas dentro de la propia Iglesia y también el contacto que tuvo al exterior con las personas más vulnerables, que viven en mayor vulnerabilidad, pero también con los grandes líderes, e incluso este contacto interreligioso, ¿no? Fue un hombre muy... ¿Cómo lo definirías, Mario Ángel? No quiero poner yo ningún adjetivo, pero tú dime, tú que conoces su quehacer, por supuesto, desde dentro y también lo que vimos hacia afuera. Bueno, yo lo calificaría con un adjetivo, ¿verdad? Ha sido un hombre muy audaz y muy auténtico. Sí. Dentro de su autenticidad, audaz para ir a todos los territorios que muchas veces la Iglesia pues tiene como vedados, ¿no? Incluso. ¿Por qué? Porque en su primer momento, la primera salida fue llegar a esa isla de Lampedusa, donde llegan los migrantes de África exhaustos, en medio de la pobreza, del dolor, y fue ahí para que el mundo los vea. Y de esa misma manera fue a muchos otros lugares con su audacia, su autenticidad, sin deseos de ser él el protagonista, sino hacer ver al mundo los que necesitan ser ayudados por la Iglesia, por el mundo. Y creo que esta audacia y esta autenticidad es una exigencia para todos nosotros en la Iglesia. Sí, no sé incluso si en su último encuentro con un líder internacional, con el vicepresidente de Estados Unidos, con J.D. Vance, tocó el tema de la migración, porque era uno de los temas que él siempre tenía presente, ¿no, Mario Ángel? Sí, recordemos que en su visita a México en 2016, en parte de su recorrido llegó a la frontera entre México y Estados Unidos en Ciudad Juárez para dar un mensaje también muy fuerte, ¿no? Diciendo que los migrantes no solo son números, sino son personas con toda una historia, con todo un drama también, y hablaba no solo de la parte a donde van, pensemos en este momento en Estados Unidos, sino la parte que recorren, que es nuestro país, donde también necesitan ser tratados
como personas con toda su dignidad, etcétera, ¿verdad? Él denunció en México el maltrato que reciben los migrantes de otros países por el crimen organizado, por las autoridades, por la indiferencia de la población. Es decir, su audacia y su autenticidad en todos los aspectos que él tocó es admirable. Sí, recuerdas que también recibió a una madre buscadora mexicana, en donde condenó también lo que ha sucedido dentro de la propia iglesia, tocó el tema de la pederastia, cosas que no sucedían, Mario Ángel, esta sacudida, como tú comentas, de un hombre audaz para transformar las cosas. ¿Ves algún peligro de ir de marchar hacia atrás lo recorrido por el Papa Francisco o que los retos continuarán hacia adelante siguiendo su ejemplo con su sucesor? Mira, en relación a esto, pues la Iglesia sigue su camino. La Iglesia tiene el Evangelio y a Cristo como punto de referencia, pero quien venga después no puede ignorar el camino que él ha recorrido. Creo que no podemos esperar, porque cada momento es importante, cada época es diferente. No podemos esperar que venga alguien exactamente igual. Sí. Necesitamos que venga alguien que continúe la tarea de la Iglesia, y en esto pues hay tantos candidatos. A veces hablar de los candidatos, que siempre es interesante, puede ser pues meramente anecdótico, porque lo importante es quien sea, quien llegue. Y junto a esto, continuar un camino verdaderamente importante para la Iglesia y para el mundo. Debemos recordar que el Papa no es un personaje para sí mismo, o no es un personaje que tenga solo importancia para algunos fieles en la Iglesia. Él es aquel que representa para nuestro tiempo, para nuestro momento, la presencia del Evangelio, de Cristo y de toda la Iglesia. Sí. Por eso sigamos esperando que esa audacia y esa autenticidad que nos ha dejado como herencia continúe firmemente en la Iglesia. Querido Mario Ángel Flores, muchísimas gracias por el análisis, la información, la reflexión, y sigamos en contacto. Vienen momentos muy importantes y por supuesto cerremos este ciclo como debe ser, recordando ese legado que dejó el Papa Francisco, y por supuesto después continuar con el análisis de quién será su sucesor y los retos que vienen a futuro en un mundo complicado. Entonces, bueno, por lo pronto te agradezco como siempre que estés con nosotros, Mario Ángel. Muchísimas gracias, y de mi parte, pues con una grandísima gratitud hacia el Papa Francisco, que me nombró como parte de la Comisión Teológica Internacional, y que pude estar contemplando pues esa figura tan inspiradora para todos, y en especial pues agradeciendo a Dios su cercanía. Muchísimas gracias, querido Mario Ángel. Buenas noches. Buenas noches, Elisa. Una pausa y volvemos con más información. Y vamos directamente con nuestro compañero Fernando Cruz, que nos tiene información de las fuertes lluvias en el Estado de México. Fer, muy buenas noches. ¿Qué está sucediendo? Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Pues un verdadero caos lo que ha dejado pues estas fuertes lluvias de esta tarde-noche en municipios de la zona norte del Estado de México. Iniciamos con Tultitlán, y es que en este punto la vía José López Portillo pues es la más afectada, debido a que el agua pues superó los 40 centímetros de altura. Esto ha provocado la suspensión de todo el flujo vehicular
pero muy importante el servicio del Mexibus línea 2 en ambos sentidos, es decir, en dirección hacia las Américas de Ecatepec y en dirección hacia la quebrada en Cuautitlán Izcalli. También en este municipio se ha registrado el desbordamiento del río Cartagena, donde nos informan trabajadores del organismo del agua que hay personas que están pues atrapadas dentro de sus viviendas en el barrio de San Juan. Esto a unas cuantas calles de lo que es el centro de este municipio. Cuautitlán Izcalli, la colonia Colinas del Lago, en Sueños, también Niños Héroes, presentan severas afectaciones, así como la autopista México-Querétaro, carriles laterales en dirección a la Ciudad de México. Y muy importante, y la zona más afectada de todas estas inundaciones, estamos hablando del municipio de Coyotepec, donde también se registró el desbordamiento del canal de Aguas Negras que conecta el municipio de Coyotepec con el municipio de Teoloyucan. Servicios de emergencia trabajando en todos estos lugares. Severísimo caos vial, México-Querétaro, vía José López Portillo, calles aledañas, imposible de pasar. Mucha precaución para todas las personas que van circulando por esos lugares. Aunque ya dejó de llover, las afectaciones continúan, Elsa. Fer, muchísimas gracias por la información puntual. Estaremos pendientes. Buenas noches. Quedamos pendientes. Buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, que descansen.